Bueno, en este video voy a demostrar uno de los límites más utilizados en el cálculo y en el análisis matemático, que es el límite trigonométrico que aparece en pantalla, que dice que el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h es igual a 1. Para demostrar este límite me voy a apoyar en esta figura de análisis. Fíjense que en esta figura, bueno, está dibujada una circunferencia con centro en O y radio 1, ¿sí? Y vamos a considerar un ángulo h. Este ángulo h va a ser un ángulo positivo, ¿sí? Un ángulo que va a estar situado en el primer cuadrante, ya que h va a estar entre 0 y pi sobre 2. Y fíjense que, bueno, como tenemos una circunferencia con centro en O y radio 1, fíjense que el lado OB y el lado OC miden 1 por ser los radios de la circunferencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a centrar en el triángulo pequeño, el triángulo OAB, que como vemos es un triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las razones trigonométricas que conocemos. Vamos a calcular el seno de h, que como sabemos el seno de h es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto sería el lado AB y como sabemos la hipotenusa en este caso mide 1, así que me quedaría que el seno de h es igual a AB sobre 1 y esto es simplemente AB. Y a su vez en el mismo triángulo, en el triángulo pequeño, ahora vamos a calcular el coseno de h. Sabemos el coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? En este caso el lado OA. Como sabemos la hipotenusa mide 1, así que me quedaría OA sobre 1, esto me da OA. ¿Sí? Luego vamos ahora a centrarnos en el triángulo más grande, en este caso el triángulo OCD, que también es un triángulo rectángulo. Y en este caso vamos a calcular la tangente de h. En este caso la tangente, sabemos, es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto es el lado CD, ¿sí? Me quedaría dividido el lado OC, pero como sabemos, porque lo tenemos acá, OC es 1, igual a 1, por ser el radio de la circunferencia. Entonces, esto me quedaría que es igual a CD sobre 1 y esto me da CD. Ahora bien, fíjense que en esta gráfica se puede observar que el triángulo OAB, el más pequeño, ¿sí? O sea, se puede observar que el área del triángulo OAB, ¿sí?, es menor que el área del sector circular OBC, que sería este de acá, ¿sí?, el que está dibujado acá. Y esto a su vez es menor que el área del triángulo grande, en este caso el triángulo OCD. Entonces lo que vamos a hacer es calcular, bueno, las áreas de estos dos triángulos y vamos a calcular el área del sector circular también. Vamos a empezar por el área del triángulo OAB. En este caso sabemos nosotros que el área de un triángulo es la base por la altura dividido 2. En este caso, si miramos ahora el triángulo chiquito, la base es OA, pero como sabemos, OA, por lo que tenemos acá, OA es el coseno de h. Entonces la base es el coseno de h. Entonces me quedaría coseno de h por... Y ahora tengo que multiplicarlo por la altura. La altura es AB, pero por lo que tenemos acá, AB es el seno de h. Entonces me quedaría coseno de h por seno de h dividido 2. Ese sería el área del triángulo OAB. Ahora vamos a calcular el área del sector circular, ¿sí?, que en este caso, para calcular el área del sector circular, bueno, acá hice el esquema. En este caso hay que recordar la fórmula, ¿sí? En este caso el área del sector circular se calcula de la siguiente manera. Hay que hacer pi por radio al cuadrado por h, que es el ángulo, dividido, en este caso, 2pi. Fíjense que el radio en este caso es 1, porque habíamos considerado una circunferencia de radio 1. Entonces, si reemplazamos la r por 1, fíjense que nos quedaría que el área del sector circular es pi por h sobre 2pi. Podemos cancelar acá el pi con este pi y entonces me quedaría que esto da h sobre 2. Entonces quiere decir que el área del sector circular es h sobre 2, que es lo que aparece acá. Y ahora por último nos quedaría calcular el área del triángulo OCD. De vuelta, aplicamos base por altura sobre 2. La base es OC, que como sabemos OC es 1, el radio de la circunferencia, o sea que me quedaría 1 por. Y ahora la altura es CD, pero por lo que tenemos acá, el lado CD es la tangente de H. Entonces, como sabemos, la tangente de H es seno sobre coseno. Entonces,
Esto me quedaría que sería 1 por seno sobre coseno, todo esto dividido 2. A continuación, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es multiplicar todo por 2. Entonces, si multiplicamos por 2, estos 2 se van a cancelar y se van. Entonces me queda el coseno de h por seno de h es menor que h, y esto es menor que seno de h sobre coseno de h. ¿Qué ocurre? Como h es positivo, porque nosotros consideramos un ángulo h mayor que 0, resulta que el seno de h también es positivo. Entonces podemos dividir acá, en esta expresión, podemos dividir todo por seno de h. Y no hay ningún problema, ¿sí? Porque seno de h es mayor que 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda en coseno de h por seno de h, todo esto sobre seno de h es menor que h sobre seno de h, y esto es menor que seno de h sobre seno de h por coseno de h. Fíjense que acá podemos simplificar sin ningún problema, ¿sí? Este seno de h con este seno de h, acá lo mismo, ¿sí? Porque como dijimos, el seno de h es mayor que 0, así que podemos simplificar sin ningún problema, y nos quedaría que el coseno de h es menor que h sobre seno de h, y esto es menor que 1 sobre coseno de h. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es aplicar el límite cuando h tiende a 0. Entonces fíjense que nos quedaría que el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h es menor que el límite cuando h tiende a 0 de h sobre seno de h, y esto a su vez es menor que el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de h. Vamos a calcular cada uno de estos límites. Fíjense que el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h, si sustituimos la h por 0, coseno de 0 es 1, así que todo esto tiende a 1. Todo esto tiende a 1. Y fíjense que si ahora calculamos este límite, acá, lo mismo, cuando h tiende a 0, el coseno de h tiende a 1, por lo tanto me quedaría 1 sobre 1, o sea que todo este límite tiende a 1. Todo este límite también tiende a 1. Ahora bien, como este límite tiende a 1 y a su vez este límite también tiende a 1, entonces no le queda otra que a lo que está en el medio, ¿sí? Este límite también va a tender a 1. Entonces, de acá podemos deducimos que el límite cuando h tiende a 0 de h sobre seno de h, eso es igual a 1. Sin embargo, fíjense que este límite no es el que yo quiero demostrar, porque este límite lo que tiene es que esto está al revés, ¿sí? Está al revés de como yo lo tengo, como yo lo quiero, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que podemos escribir el seno de h sobre h, lo podemos expresar como 1 sobre h sobre seno de h, funciones equivalentes. Entonces, yo quiero calcular ahora el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Puedo escribir esto como el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h sobre seno de h, porque son expresiones equivalentes. Ahora bien, nosotros sabemos que el límite de un cociente es el cociente de los límites, por lo tanto, podemos calcular el límite cuando h tiende a 0 de 1 por un lado, y después tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 de h sobre seno de h. Fíjense que esto que está acá, ¿sí?, es exactamente lo que acabamos de deducir antes, o sea que sabemos que este límite tiende a 1. El límite tiende a 1. Y en la parte de arriba, fíjense que tenemos el límite de una constante, ¿sí? En este caso me da la misma constante, o sea que todo esto tiende a 1. Entonces fíjense que me quedaría entonces eh, algo que tiende a 1 dividido a algo que tiende a 1 también, todo este límite tiende a 1. Entonces acabamos de demostrar que el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h, eso es igual a 1. ¿Sí? Esto lo acabamos de demostrar teniendo en cuenta que h es mayor que 0. Falta probar, faltaría ver, ¿sí? Faltaría probarlo para cuando h es un número, es un ángulo negativo, ¿sí? Cuando h es negativo. En este caso, para probar esta parte, lo que vamos a hacer es considerar, vamos a llamar h igual a menos k, ¿sí? Fíjense que si h es negativo, ¿sí?, si h es negativo, menos k también es negativo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Pero para eso, como sabemos que h es igual a menos k, vamos a empezar a reemplazar. Entonces, em, fíjense que me quedaría límite cuando... Fíjense que una cosita, fíjense que cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, k también va a tender a 0. Entonces esto va a ser igual al límite cuando k tiende a 0
de seno de menos k sobre menos k. Ahora bien, acá, en este paso, lo que vamos a utilizar es una identidad trigonométrica que dice que el seno de menos k es igual a menos el seno de k. Utilizando esta identidad trigonométrica, nos quedaría entonces que esto es igual al límite cuando k tiende a 0 de menos seno de k sobre menos k. Acá podemos simplificar los signos menos, entonces esto me quedaría que es igual al límite cuando k tiende a 0 de seno de k sobre k. Y esto es igual a 1, ¿por qué? Porque si habíamos dicho que menos k es negativo, entonces k va a ser positivo. Por lo tanto estaríamos en este caso. Entonces este límite tiende a 1, da 1, y con esto entonces ya demostramos, ¿sí?, que el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h es igual a 1 para los dos casos, cuando h es mayor que 0 y cuando h es menor que 0.